La segunda parte, de hecho es la parte más larga de las instrucciones que Jesús dio a los 12. Entonces, ya vimos, ya analizamos el orden de los acontecimientos. Esto que está aquí, las instrucciones que el Señor da, están justo antes, posiblemente un mes antes de la tercera Pascua, cuando ya él era el hombre más impopular de todo el país por la influencia, obviamente, de los líderes. La gente lo seguía queriendo, sobre todo los publicanos, las prostitutas, los desechados. Él era el héroe de los, pues, de los pobres, de los desvalidos, de los rateros, de los peores, pues todos estaban pues felices con él, pero de la gente normal, de la gente bien, de la gente culta, de la gente rica y sobre todo de la casta política y la casta religiosa, pues él era el más indeseado, ¿no? Entonces, lo que hace el señor aquí, pues es una declaración de guerra, es algo a propósito, como ahora sí que en vez de buscar mejorar su imagen pública, en vez de pues buscar formas de cómo hacer que no le caiga tan mal a la gente, entre comillas, bien, pues lo que hace es envía a 12 a que hagan exactamente lo que él ha estado haciendo. Y entonces eso nos explica claramente por qué a partir de la tercera Pascua viene una persecución violenta, sangrienta. Hay 31 atentados que si no lees detenidamente, si eres un lector descuidado, pues no te das cuenta cómo la gente estaba enfurecida, los líderes, pues sobre todo, y querían a toda costa destruirlo, matarlo. Entonces, da sus instrucciones a los 12, ya vimos la parte 1, que es Mateo 10 del 5 al 15, Marcos 6 del 8 al 11 y Lucas 9 del 3 al 5. Vamos a entrar hoy en la parte 2, en donde está Mateo 10, 16 al 42 y Lucas 12 y Lucas 14. Entonces voy a dar lectura a la parte 2 sin explicar si viene de Mateo o de Lucas. Esta parte 2 únicamente es abordada, es revelada por el Espíritu Santo por medio de Mateo y de Lucas. Y como les he dicho en muchas ocasiones pasadas ya, eh, lo más importante que hacemos en esta reunión es leer juntos, escuchar juntos la palabra de Cristo, porque eso es lo que verdaderamente va a edificar nuestras vidas. Si ponemos atención a la palabra tal como está escrita, la explicación va a tener sentido y el Espíritu Santo nos va a, a revelar, ¿no? Pero si lo que estamos esperando es ver qué es lo que opina el hombre, qué es lo que el predicador tiene, pues, qué decir, acuérdense, el Espíritu Santo esconde la verdad de los sabios, de los entendidos, de los orgullosos, de los que hacen a un lado a Cristo. Entonces corremos un riesgo terrible. Por eso siempre me gusta y lo seguiré haciendo, repitiendo que lo más importante es la escritura. Después de eso, la explicación, pues bueno, basado en lo que hemos pues leído, ya tendrá sentido. Entonces, leo y después vamos a leer Mateo 10 del 16 al 42. Es un pasaje bastante largo y le voy a pedir a mi amado hermano Víctor Hugo que nos lo lea. Aquí en la línea está también Víctor Elías, ¿o quién más está? Marco, apóyanos con Lucas 12, del 2 al 9
y del 49 al 53, y luego el 14, 26, 27. Cuando te toque ya te voy a ir diciendo. ¿Va, Marco? Ok, bueno. Entonces, doy lectura a los dos, pues, pasajes juntos, y lo que viene, pues ahora sí que todo lo que vimos antes es muy emocionante, ¿no? Sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, casi que nos está dando poderes ilimitados, ¿no? Pero esos vienen con un precio, y aquí está el precio. Dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman más bien a aquel que después de haber quitado la vida, puede destruir el alma y el cuerpo y tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto y 5 por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el Padre de ustedes, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. Les digo que a cualquiera, pues, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo, el Hijo del Hombre, también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y de los ángeles de Dios. Mas a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Será negado delante de los ángeles de Dios. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Les digo, no, sino disensión. No he venido para traer paz, sino espada. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Porque he venido para poner en disensión al hombre, el hijo contra su padre. Estará dividido el padre contra el hijo, la madre contra la hija, y a la hija contra su madre, a la suegra contra su nuera, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma y lleva su cruz y viene y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo.
El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Vamos a leerlos ahora de Mateo aparte y de Lucas aparte. Entonces, empezamos con Mateo 10 del 16 al 42. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Dice así la palabra de Dios. Las persecuciones vendrán. Ve aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. Así que, no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue detrás de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Ok, gracias. Palabra de Dios. Amén. Espéreme tantitito. Esta es una llamada proveniente. Ok, ahora sí, Marco, Lucas 12, del 2 al 9 y del 49 al 53. Adelante. Amén. En la palabra de Dios, Lucas 12, del 2 al 9. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No te venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Dice, no te venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora del 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Y ahora el 14 del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Muchas gracias. Ahora, cuando unimos los dos relatos, encontramos que la mayoría está revelado por Mateo. ¿Por qué? Porque es Jesús como rey dando los decretos y las órdenes, y son decretos y órdenes irrevocables. Ahorita vamos a explicar un poco más cuando ya vayamos en lo que aprendemos a Cristo particularmente, pero leo ahora todo y hago pues mención para los que están en las líneas telefónicas si es Mateo o es Lucas. En este caso, todo lo que voy a leer hasta que lo indique es de Mateo. Dice, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos
se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Hasta aquí todo ha sido Mateo. Ahora se une Mateo con Lucas y dicen esto juntos, porque nada hay encubierto que no haya de, Mateo dice, ser manifestado, y Lucas dice de descubrirse. Luego otra vez Mateo y Lucas dicen ni oculto que no haya de saberse. Nada más Lucas dice lo siguiente: por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Luego, nada más Mateo dice, lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Luego, dice Lucas, mas les digo, amigos míos, y Mateo y Lucas lo dicen conjuntamente, no teman a los que matan el cuerpo. Mateo añade, mas el alma no pueden matar, y Lucas añade, y después nada más pueden hacer. Lucas refiere, pero les enseñaré a quién deben temer. Mateo y Lucas dicen, teman, Mateo y Lucas, a aquel que Lucas, después de haber quitado la vida, Mateo puede destruir el alma y el cuerpo. Lucas dice, tiene poder de echar, Mateo y Lucas, en el infierno. Sí les digo, a este tema, concluye Lucas. Luego Mateo y Lucas dice, no se venden. En Mateo dice 2 pajarillos, que también lo dice en Lucas, por 1/4, dice Mateo, y 5 por 2/4, dice Lucas. Con todo, dice Mateo y Lucas, Mateo refiere, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, y Lucas asegura, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún, dice Mateo, y Mateo y Lucas se unen para decir, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que, concluye Mateo y Lucas, no temáis, pues lo añade Lucas, y Mateo y Lucas aseguran, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que, lo dice Lucas, a cualquiera, pues lo dice Mateo, vuelve Lucas, todo aquel. Mateo y Lucas dicen que me confiese delante de los hombres, yo, dice Mateo, pero Lucas dice el Hijo del Hombre. Mateo y Lucas dicen también le confesaré delante de, Mateo dice mi Padre que está en los cielos, y Lucas dice de los ángeles de Dios. Más, empieza Lucas, continúa Mateo, a cualquiera, Mateo y Lucas dicen que me niegue delante de los hombres. Mateo dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, y Lucas asegura, será negado delante de los ángeles de Dios. El siguiente párrafo es exclusivo de Lucas. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Piensan que he venido para dar paz en la tierra, y ahora añade Mateo, nada más. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Lucas dice, les digo, no, sino disensión. Mateo reafirma, no he venido para traer paz, sino espada. Y Lucas resume esto así, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Mateo amplía esta declaración que ha hecho Lucas, porque he venido para poner en disensión al hombre. Lucas dice el hijo contra su padre. Lucas dice estará dividido el padre contra el hijo, la madre contra la hija, y Mateo y Lucas la hija contra su madre. Lucas dice la suegra contra su nuera, y Mateo y Lucas la nuera contra su suegra. Y dice Mateo, concluyendo esta declaración, los enemigos del hombre serán los de su casa.
Nada más Lucas dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo mismo lo dice Mateo en otras palabras. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no, Mateo y Lucas lo dicen, toma, dice Mateo, pero Lucas dice lleva su cruz, lo dicen Mateo y Lucas, y viene, dice Lucas, pero Mateo dice sigue, y Mateo y Lucas dicen en pos de mí. Mateo asegura no es digno de mí, y Lucas dice no puede ser mi discípulo. Y a partir de aquí concluye estas advertencias nada más Mateo. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Estamos listos pues para aprender a Cristo. ¿Qué aprendemos a Cristo? Hay 9 cosas que aprendemos a Cristo aquí. La primera es que tenemos que aprender a ser prudentes y humildes. Dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y manda, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Utiliza la palabra sencillo, que es la misma palabra en griego para humilde, pero como se está refiriendo a un animal, entonces se traduce como sencillo, pero es exactamente lo mismo, pero lo está usando como una ilustración, como una alegoría, que nosotros tenemos que imitar a las serpientes en su prudencia y a las palomas en su humildad. Y estas son 2 cosas que se aprenden. Uno no recibe prudencia y humildad a través ni de la oración, ni del, ni del ayuno. Que uno le diga a Dios, pues voy a ayunar 10 días para que me des prudencia. No. ¿Por qué? Porque la prudencia es algo que se aprende. En Proverbios capítulo 1 lo vemos clarísimamente, cuando allí en la introducción empieza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender consejo y declaración para aprender prudencia. La prudencia es algo que se aprende, y la única forma de aprender prudencia, de acuerdo a lo que en Proverbios se nos dice, es por medio de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos puede dar prudencia. Nada nos puede enseñar prudencia más que la palabra de Dios, y y la prudencia también se refiere como inteligencia. Alguien prudente es alguien inteligente, es alguien que sabe actuar en el tiempo correcto, sabe qué decir en el momento correcto. Tiene que ver con eficiencia y eficacia. Es no solamente hacer las cosas bien, sino saber hacerlas en el tiempo exacto. No es solamente saber qué hacer, sino también saber cuándo hacerlo, porque hay quienes saben qué hacer, pero no saben cuándo hacerlo, y hay quienes saben cuándo hacerlo, pero no saben qué hacer. Las 2 cosas tienen que ir juntas. David era un varón prudente, y era tan prudente que tenía éxito en todo lo que él hacía, porque la prudencia es una virtud que una vez que se
aprende y se lleva a cabo, nos sirve en todas las áreas de la vida. Y para llevar la palabra de Dios, porque ya estamos aquí en una misión que nos está encomendando Cristo, tenemos que ser prudentes, conocer los tiempos, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber qué decir, qué no decir, cuándo decirlo. Y luego dice humildes. La humildad tampoco es algo que te viene porque Dios de pronto amaneciste y ya Dios te dio humildad y ya te volviste humilde de un día para otro después de un ayuno de 10 días. No, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. La humildad es algo que se aprende. Y la humildad nada tiene que ver con el ser pobre económicamente o el ser tímido o ser pues retraído. Hay hombres muy ricos económicamente que son humildes y hay hombres pobres muy orgullosos, muy soberbios, que no tienen nada de humilde, porque la humildad no consiste en ser pobre. Muchos confunden, ay, qué humilde es esa persona, porque es muy pobrecito. No, no tiene que ver nada. La humildad tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. Si analizamos la vida de Cristo, Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón, y examinamos qué es lo que significa esa palabra humilde y cómo la llevó a cabo Cristo. Además de no presumir y de no ser soberbio, de no enaltecerse a uno mismo y no estarse echando flores y no estar presumiendo, tiene que ver en esencia con nuestra dependencia de Dios. Jesús nos lo mostró porque él no enfrentaba el día sin antes haber pasado tiempo a solas con Dios. ¿Qué tan humilde eres? Eso lo va a mostrar el tiempo que tú pasas a solas con Dios, el tiempo que tú dedicas a orar, a tener un tiempo devocional con Dios, la manera en cómo tomas decisiones, eso va a demostrar si eres muy humilde, poco humilde o nada humilde. La meta es llegar a ser como Cristo, al punto de que no podemos hacer nada sin la autorización de Dios, sin esperar una palabra de Dios, ser totalmente dependientes de Dios como lo era Cristo. Y eso toma toda la vida. Por eso tenemos que aprenderlo. Y estas dos cosas, prudencia y humildad, son absolutamente necesarias si queremos ser victoriosos en la comisión que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio. Vamos a fracasar si no somos prudentes y humildes. ¿Por qué? Porque somos enviados como ovejas en medio de lobos y no importa si estamos yendo a otro país o a un orfanatorio o a una cárcel o a un hospital o entre nuestros vecinos, siempre van a haber lobos. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero enemigo es Satanás y él es el que influye en la gente para que nos odie. Entonces, debemos estar alertas de esto. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que seremos perseguidos inevitablemente. Por eso debemos aprender a vivir en medio de la persecución. Es inevitable, como quisiéramos que fuera opcional o que hubiera alguna cláusula que pues dijera, pues bueno, si te portas bien y si de verdad ayunas y si de verdad eres espiritual, pues no te van a perseguir. Es inevitable. Por eso es que nada más Mateo menciona esto, porque son edictos de un rey y cuando un rey ha dado un decreto es irrevocable. ¿Se acuerdan cuando
cuando el rey Artajerjes allí en, en Ester dio el edicto, el decreto de que fuesen destruidos todos los judíos y se dio cuenta que había cometido un error grave, él no, dio una orden contraria, porque un edicto de un rey ya no hay vuelta para atrás, tiene que llevarse a cabo, no se puede anular, no se puede. Entonces, lo que hizo fue lanzar otro decreto en donde se permitía a los judíos comprar armas y defenderse. Lo mismo pasa con esto. Ahora, los grados de persecución varían. Entonces, voy a tratar de llevar esto a nuestra sociedad donde no hay una persecución abierta, donde no son las autoridades los que nos están persiguiendo, para que vean que esto es una realidad, no importa dónde uno vaya. Dice, guárdense de los hombres, o sea, no debemos ser confiados así con todo, sino debemos estar alertas. Dice, porque los entregarán a los concilios. ¿Qué es un concilio? Pues es una junta. Hay juntas en todas partes, entre los vecinos, hay juntas en las cárceles, hay juntas en los hospitales, hay juntas entre las pandillas, o sea, es una reunión de varios para decidir algo. Gente se va a juntar en contra nuestra. Luego dice, en sus sinagogas los azotarán. Cuando habla de azotes, en Job dice allí, del azote de la lengua serás encubierto. Está hablando que las lenguas, cuando hablan mal de nosotros, es como si nos estuvieran azotando. Entonces, los que tienen alguna religión o algún lugar donde se reúnen, si hacemos las cosas como Dios manda, van a hablar también de nosotros en las iglesias. Eso es algo muy, muy común en las cárceles, que me lo han dicho. No, pues todos los grupos que aquí vienen, en vez de hablar de Cristo, hablan en contra de los hermanos de la fundación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es parte de, ¿no? Luego dice, aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Está hablando aquí no solamente del gobernador del estado, hay muchas escalas y no importa si es el administrador vecinal, pues, es alguien que está en autoridad, no importa si es un jefe de una, pues, pandilla está hablando aquí de autoridades y es algo que inevitablemente nos va a tener que puede suceder tarde o temprano. Dice más, cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablen ustedes. Entonces, ni se apuren cuando algo así pase, aun cuando sea a un nivel micro, porque el Espíritu Santo va a hablar por medio nuestro. Luego dice que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Todas las palabras de Cristo tienen un significado literal, histórico y simbólico. Históricamente esto ha pasado en los países donde hay persecución violenta, que entre algunos miembros de la familia se delatan unos a otros. Pero esto también tiene un significado simbólico de que, como vamos a ver más adelante, él vino a traer fuego y a poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a los hermanos unos contra otros. Los enemigos serán los de su propia casa. Y aquí cuando habla de entregar a la muerte, el asesinato no únicamente es quitar la vida violentamente de otras, sino también es enojarse. Muchos hermanos, muchos parientes se enojan contra sus hijos o sus hermanos por causa del evangelio y los apartan
sí, pues ahora sí que son aislados, son rechazados del núcleo familiar. A mí me, me pasó muchas veces, fui excluido de los círculos de muchos familiares míos. Yo les daba vergüenza, se avergonzaban de mí, se expresaban mal de mí, incluso mis propios padres, pues llegaron a excluirme de algunas reuniones de ellos y cuando una vez yo le dije, pero ¿por qué no me invitaron? ¿No? Pues si eran las bodas de plata, ¿no? 25 años pues casados y no fui convocado, pues me dijeron, es que siempre echas a perder todo, nomás hablas de Cristo y la verdad, pues queríamos pasarla bien, ¿no? Y dice aquí, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú de verdad obedeces a Cristo y haces las cosas como los mandó, como lo mandó Cristo, tu familia solamente tiene dos alternativas. O te siguen, que eso es maravilloso cuando una familia entera, el tío, los primos, todos se entregan a Cristo, o te persiguen y te odian. Y lo mismo pasa entre los vecinos y a cualquier lado donde vas. Va a haber gente que te siga, como vamos a ver hasta el último, en el punto número 9, y va a haber gente que no te puede ver ni en pintura. Pero aquí dice más, el que persevere hasta el fin será salvo. Luego dice, cuando los persigan en esa ciudad, huyan a la otra. Claramente está hablando aquí de que debemos evitar la confrontación y el peligro a toda costa. Si te quieren hacer daño, pues no te quedes, huye. Ahora sí que no vale la pena. El mensaje es más importante que confrontarte con alguien. Dios se va a hacer cargo de ellos. Y luego viene una declaración aquí que algunos han puesto en tela de juicio, pues diciendo que es una profecía que pues dio Jesús que no se cumplió. Porque dice, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En menos de 70 años, todo Israel había sido evangelizado. En vida de los apóstoles se llegó a América, se llegó a todos los rincones del mundo. Entonces, ¿por qué no ha venido Cristo? Algunos dicen. Pero noten que aquí dice todas las ciudades de Israel. Esta palabra ciudad en el griego es un asentamiento organizado. O sea, esto se puede traducir también como todos los lugares en donde haya judíos asentados, pues, porque donde hay 2 o 3 judíos, allí está Israel, pues. Eso es lo que es muy claro. El judío es aquí, y en Japón, y en China, y en la India, y en donde sea. Antes de que pues viniera Cristo, ya los judíos estaban dispersos en todo el mundo. Hoy en día siguen dispersos en todo el mundo y en movimiento constante. No son más de 20 millones de judíos los que hay vivos hoy en día. Es increíble que 8 millones viven en Estados Unidos, 6 viven en Israel, 4 millones viven en Inglaterra, en pues lo que es el Reino Unido, y 2 millones están repartidos en absolutamente cada nación del planeta Tierra. Hasta en Egipto, donde los aborrecen, hay pues allí judíos y son
de acuerdo al último censo, son 6 judíos los que viven en Egipto, 6. Y esos 6 son los dueños de más de la mitad de Egipto. Ahora sí que, aun cuando los odien, dependen económicamente de ellos, ¿no? Entonces, está hablando acá de que dice recorrer, o sea, habla de no solamente ir y pues ya llevamos el evangelio a Guatemala, no, hay que llevarlo a cada rincón, a cada aldea, a cada ranchería, y no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, eso es algo que está en proceso, que nosotros somos parte de eso, porque será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las gentes, a todos los asentamientos humanos, y entonces vendrá el fin. Y como en todas las naciones hay judíos, pues esta profecía no se ha cumplido hasta el día de hoy. Luego dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, a mí, dice, me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, si a Jesús mismo lo persiguieron y lo ofendieron, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que debemos temer a Dios y no a los hombres. Dice, así que no les temáis. Y aquí es donde ya se unen Mateo con Lucas. Mateo y Lucas dicen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, dice Mateo, de descubrirse, dice Lucas, ni oculto que no haya de saberse. Esta declaración en particular, y la voy a poner aparte para verlas por separado, se puede ver en 2 vías. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de saberse, de ser manifestado, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto se puede ver en 2 vías. La primera vía es que cualquier conspiración en contra tuya, Dios te la va a hacer saber. Cualquier acechanza de la gente por hacerte daño, tú te vas a enterar antes de que eso pase. El ejemplo clásico es Pablo. Él está preso, 40 hombres se ponen de acuerdo para matarlo, y el sobrino de Pablo lo oye accidentalmente y va y habla con el centurión, y el centurión habla con alguien y va y se lo dicen a Pablo, y Pablo habla con el centurión, y el centurión lo saca de ahí, lo libra y se lo lleva resguardado, y lo libra de la muerte, pues porque habían confabulado pues contra él. Ese es un sentido, pero el contexto nos muestra también que tiene que ver con nuestra vida privada, tiene que ver con aquellas cosas que hacemos y que nadie más las ve más que nosotros. Ahora, esto puede ser alentador para unos, aterrador para otros, porque si tú estás haciendo cosas buenas que nadie ve y nadie se da cuenta, y piensas que pues nadie nota que tú estás esforzándote, que estás dándole tiempo a Dios para orar, porque pues nadie te ve, porque dijo, cuando ores, entra en tu aposento y en secreto, y no lo andes diciendo a nadie. Pues todo eso que tú haces a solas con Dios, y que haces bien, y que ayudas a los pobres, a los huérfanos, pero que nadie se da cuenta, va a salir a la luz. No porque tú lo digas, sino porque Dios lo va a sacar a la luz, porque las obras buenas no pueden permanecer ocultas, pero tampoco las obras malas. Si tú estás haciendo algo oculto, tienes un pecado, un hábito oculto, y cuando estás solo
lo haces porque piensas que no te ve nadie, esto se aplica también a ti, eso va a salir a la luz. Hace años, cuando estaba lo del email, Jaime mandaba muchos emails y un día me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer para que, mira, yo quiero poner al final de cada pues correo que yo manda esta cita? Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dije, pues bueno, pues lo puedes hacer en un blog de notas, lo copias, lo pegas, pero no fue capaz, no aprendió ni a copiar ni a pegar, no le entendía. Dije, ok, y se lo puse dentro de los correos, tú le puedes poner una firma que te lo saque siempre. Y siempre se quedó, le digo, pero Jaime, esto a cualquiera me dijo, es que yo quiero que a cualquiera que yo le mande, esto es lo que Dios me dijo, que yo le comunique a cada uno con los que yo tengo que ver y por el correo yo se los quiero hacer saber. Que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo bueno y lo malo, tarde o temprano, salen a la luz. Y decía él, ¿no? Hay quienes ingenuos creen que nadie los ve, ¿no? Porque se aseguran de hacer las cosas a escondidas y que nadie los esté viendo. Dice, pero son muy ingenuos porque si piensan que nadie los ve, pues cuando estás solo, te están viendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios y una multitud de testigos. Estamos como hay como un estadio observando cada movimiento que hacemos. Entonces, qué terrible. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Entonces, debemos, aquí es en donde o nos puede dar un terror terrible o nos puede dar una alegría inmensa. Y si tú piensas que lo que haces nadie lo nota, Dios lo va a hacer notar. Y si tú piensas que lo que haces en oculto malo, nadie se va a enterar, tiembla. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Lucas. Lucas y Mateo parece que dijeran lo mismo, pero lo dicen desde dos ángulos. Lucas lo dice desde el ángulo de nosotros y Mateo lo dice desde el ángulo de Jesús. Dice Lucas, por tanto, todo lo que has dicho en tinieblas, a escondidas, a la luz se oirá. Y lo que han hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, todo lo que has hecho a solas, en secreto, eso va a ser difundido a los cuatro vientos. Y si lo que en secreto haces es clamar, rogar, interceder, eso va a ser conocido. Y luego, pero si lo que haces en secreto es malo, eso también va a salir proclamado a los cuatro vientos. Y luego viene el ángulo de Jesús. Lo que yo les digo en tinieblas, o sea, cuando estamos atravesando una crisis, cuando estamos atravesando algo pues duro, estamos en las tinieblas de la vida, dice que Él nos habla en medio de nuestra aflicción, Él nos habla. Dice, díganlo en la luz y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas, porque cuando estás en tu aposento, cuando estás a solas con Dios, Él te habla. Y eso que te habla cuando estás a sola, tienes que proclamarlo a los cuatro vientos. Ahora esto lo tienes que proclamar tú. Entonces dice, mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está hablando de cuando alguien atente contra ti. Dice, y después nada más pueden hacer, pero les enseñaría a quién deben temer, refiriéndose ahora a lo que hacemos en oculto y es malo. Teman más bien a aquel que después de haber quitado la vida puede destruir el alma y el cuerpo y tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este temen. Tenemos muy claro que la salvación la ganó Cristo y que no la podemos perder, pero
Fíjense que no está diciendo destruir el alma, el cuerpo y el espíritu. Y luego dice, tiene poder de echar en el infierno. Cuando analizamos a fondo estas palabras acá, está hablando en dos sentidos. Está hablando de los que no son salvos, que van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Pero también está hablando en sentido figurado. La paga del pecado es muerte. En el Apocalipsis le dice Jesús a los de Sardis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay muchos cristianos que están muertos. Y dice aquí, aquellos que ya están muertos, o sea, muertos espiritualmente, los puede destruir su alma y su cuerpo y echarlos al infierno aquí en esta tierra. Porque el reino de Dios lo podemos disfrutar aquí en esta tierra y el infierno lo podemos sufrir aquí en esta tierra. No porque el cielo y la tierra estén aquí en la tierra, aclaro eso. El cielo está más allá de las estrellas y el infierno es un lugar de tormento eterno. Pero podemos aquí disfrutar del cielo, del reino de los cielos, pero también podemos aquí sufrir las consecuencias del infierno. Y quien persiste en su pecado, Dios lo puede destruir su alma y su cuerpo y hacer que viva un infierno en esta tierra. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 5, de aquel cínico desvergonzado que estaba teniendo sexo con su madrastra? Y Pablo dice, reunidos ustedes y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Pero dice, a fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. Pero ¿qué necesidad hay? No juguemos con Dios, porque Dios lo hizo con los israelitas, los dejó 40 años vagando por el desierto, luego los dejó 70 años esclavos en Babilonia, y como no entendieron, los dejó 400 años en silencio completo, y como no entendieron, los dispersó durante 2000 años. Ya por fin entendieron. Ya se asentaron y ya entendieron que deben obedecer a Dios y deben decir no a la idolatría, que era el principal pecado que ellos tenían. Entonces, eso es lo que significa esto. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que nunca debemos olvidar lo que somos y lo que valemos. Dice, no se venden 2 pajarillos por 1/4 y 5 por 2/4. Está hablando aquí en términos mercantiles. Los que pues se dedican a las ventas, pues entienden perfectamente bien esto, ¿no? Si tú vendes 2 calcetines por 10 pesos, pues cuando vendes 5, pues tienes que hacer una rebajita, ¿no? Y entonces para que puedas vender más, dices, pues te vendo 2 pares de calcetines por 10 pesos, pero 5 te los vendo por 20 pesos. Y cualquiera que diga, ah, caray, son 2 por 10. Si yo comprara separados, me costarían 44. Me está regalando uno, ¿no? O sea, uno sale gratis, ¿no? Porque está vendiendo por mayoreo. 2 pajarillos por 1/4, 5 por 2/4. O sea, los pajarillos eran tan insignificantes y 1/4 pues es muy poco, pues, o sea, era algo que no valía mucho, que se vendían hasta por mayoreo y se regalaba uno que otro, ¿no? Si te llevas 5, te regalo uno, ¿no? O sea, mostrando que no es la gran cosa, ¿no? Dice, con todo, y lo dice de 2 formas. Mateo dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y Lucas dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Tal es la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, que Él conoce a cada ave. Ningún pajarito
se puede morir sin que Dios no lo autorice, porque Jesús dijo, ningún pájaro cae a tierra sin que vuestro Padre lo diga, sin que Él lo autorice. ¿Se pueden imaginar eso? ¡Qué magnificencia! ¡Qué de verdad que Dios es todopoderoso! El hombre hasta hoy, con toda la tecnología y la ciencia, no puede, con todo lo que tiene, ni siquiera calcular cuántas estrellas hay en el universo. O sea, de pronto dicen, puede ser este número, pero se crean artefactos de más alcance y dicen, no, nos quedamos cortos, no vamos ni a la milésima parte, y eso es como que se expandiera cada vez más. Y la escritura dice que Dios no solamente conoce cuántas estrellas hay, sino que conoce cada estrella por nombre. Y dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Eso es increíble, eso a mí me vuela los sesos completamente, porque para uno, pues, es algo tan irrelevante. ¿Cuándo te das cuenta tú que se te han caído los cabellos? Pues cuando se tapa la coladera del baño, ¿no? Y estás pues bañándote y de pronto hay un charco de agua acá abajo y dices, ay, ya se tapó esta coladera. Y vas por un desarmador y le abres allí, y cuando lo destapas está lleno de pelos y da asco, y ay, te pones los guantes y los quitas y los tiras. Fíjate, eso que nos da asco, cada cabello que se va juntando ahí, debe haber un ángel que está contando, ¿no? No sé, Alberto Acevedo tiene 3,249 cabellos, ¿no? Pero pues hoy se bañó y se le cayeron 5 cabellos, entonces le resta 5, porque Dios conoce, o sea, Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Y cuando se enoja uno y se jola y se rompe los cabellos por un coraje que hace, ahí está contando menos tanto, porque los cabellos no aumentan, los cabellos van disminuyendo conforme uno se hace más viejo, ¿no? Entonces ahí va la cuenta, y a todos se nos cae pues cabello constantemente, y ese cabello que se nos cae vuelve a salir otro. Entonces el ángel está suma y resta, es impresionante, impresionante. Así que dice, no teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. Nunca debemos olvidar lo que somos. Somos hijos de Dios. Miren, hay 100 cosas. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo revela en el Nuevo Testamento 100 cosas que somos en Cristo. Si tú tienes problemas de baja estima, tienes conflictos con tu autoestima y te sientes que no vales, que no importas, que no eres importante, yo te invito a que entres a nuestra página de Fundación Emanuel. Es más, te voy a poner una pequeña muestra aquí, para que de verdad lo hagas. Yo creo que es muy importante que tú puedas tener bien claro lo que eres, quién eres en Cristo. Entras así, www.fundación-medioemanuel.com. Entras acá y se abre la página de la fundación, y te vas hasta acá abajo, porque eso está hasta acá abajo. Está en varios. Y aquí en varios, abres esto, y en varios, aquí te salen varias cosas, y dentro de estas cosas está esto: ¿quién soy en Cristo? Le das clic y se abre el documento en donde aparece acá quién soy en Cristo, y aparecen 100 cosas que somos en Cristo. Si tú tienes problemas de autoestima, no sabes quién eres, pues aquí está lo que dice Dios que eres. Todo es que lo creas, y para que lo creas debes saberlo, y ponte a transcribir todos y cada uno de estos 100 textos que están acá.
¿sí? Transcríbelos todos y créelo, confiésalo. Igual puedes ir confesando cada día: soy conocido por Dios, soy predestinado por Dios, soy glorificado por Dios, soy nueva criatura, soy la sal de la tierra. Créetelo. Eso es lo que tú eres, porque es lo que somos en Cristo, es lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias a la sangre de Cristo somos todo eso. Entonces, y valemos la sangre de Cristo, valemos la sangre de Cristo. Y ese debe ser nuestro valor. Y cuando sabemos lo que valemos, pues ¿quién nos puede corromper? Alguien una vez dijo: todos tienen un precio. Y es cierto, todos tenemos un precio. Y si no nos fijamos precio, nos van a llegar al precio, porque a todos les llegan al precio, a todos les llegan al precio, a todos, sin excepción. Pero cuando tú sabes el precio que tienes, no creo que haya alguien que pueda llegar a ese precio. A mis hijos yo les he dicho, cuando estaban más chicos, les decía: ¿saben qué, hijos? Debemos ponernos un precio, porque si no nos van a llegar al precio. Y el precio que nos debemos poner es la sangre de Cristo. Así que si alguien llega y te quiere obligar a algo y te quiere convencer de algo, te quiere pues corromper o sobornar y te dice: ¿sabes qué? Pues quiero que pues tomes esta droga o que vendas esta droga o que hagas algo que sabes que está mal, decirle: ok, y te ofrezco 1,000,000, te ofrezco 5,000,000, le digo: no, yo conozco mi precio. Ve por una navaja, por una cubeta, hiérete en la vena aorta, derrama hasta la última gota de tu sangre, y cuando yo vea la última gota de tu sangre caer, voy a hacer lo que tú me pides, porque ese es mi precio. Nadie lo va a hacer. El único que lo hizo fue Cristo, y derramó hasta la última gota de su sangre, porque valemos la sangre de Jesús. Quinta cosa que aprendemos a Cristo es que nunca debemos dejar de confesar a Jesús. Dice aquí: os digo que a cualquiera, pues. Luego dice: todo aquel. Está hablando, fíjate, habla aquí en dos sentidos, podríamos pues decirlo así. Habla aquí en el sentido de cualquiera. Esta palabra cualquiera es una palabra particular porque denota desprecio, ¿no? Cualquiera, ¿no? Ay, es un cualquiera, se acuesta con pues cualquiera, ¿no? Cualquiera tiene una connotación negativa, en donde está refiriendo que no importa ni su trasfondo, ni importa lo que es o lo que sabe o lo que no sabe. Cualquiera. Y luego dice: todo aquel. O sea, esto nos incluye a todos, sin excepción. Aquí no hay distingos, no hay de que pues este se le pasa o este es menos o este es más. Y hace dos declaraciones. Los que cualquiera o todo aquel que confiesa a Jesús delante de los hombres, dice: yo, personalmente, el Hijo del Hombre, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice: y de los ángeles de Dios. Dice: mas a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, y será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué menciona al Padre y a los ángeles? Bueno, porque el Padre es la fuente de la provisión y los ángeles son los ejecutores de la voluntad de Dios, y básicamente simbolizan o representan la protección. Cuando tú le pides a Dios: Señor, no tengo para pagar la renta de este mes, y clamas a Dios para que Dios te provea, entonces Dios utiliza a un ángel para intervenir en las circunstancias a fin de que
tú recibas la provisión. Y los ángeles están para protegernos. Hebreos capítulo 1 dice una verdad increíble, que los ángeles son espíritus ministradores para servicio a todos los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles han estado cuidándonos, los ángeles han estado velando por nosotros desde que nacimos. Es la tarea de ellos, es la encomienda, es lo que Dios les ha asignado. Entonces, si tú y yo confesamos a Cristo, tenemos asegurada la provisión y tenemos asegurada la protección de Dios. Repito, si tú y yo confesamos a Cristo, tenemos asegurada la provisión de Dios y la protección de Dios por medio de los ángeles. Pero si tú y yo nos avergonzamos de alguna manera de Cristo y no lo confesamos o nos creemos esa absurda mentira de que no, hay que ser sabio, predica el evangelio, pero no digas palabras, eso lo han tomado fuera de contexto, ¿no? Lo han tomado fuera de contexto. No es lo que quiso decir Francisco de Asís, de que nunca hables y nada más hagas buenas obras. No, porque su ejemplo no fue ese. Está fuera de contexto y es un pretexto para los que niegan a Cristo. El que tú no hables de Cristo, lo estás negando. El que tú no menciones a Jesús en tus conversaciones, lo estás negando. El que tú te abstengas de hablarle de Jesús a cualquiera, lo estás negando. Y si tú te abstienes de hablar de Jesús o te avergüenzas de él o lo niegas, entonces no vas a tener la provisión de Dios y no vas a contar con la protección de Dios por medio de los ángeles. La clave está aquí cuando dice, le confesaré, o sea, como si hubiera una lista de quienes sí se deben proteger y quienes no. O sea, cada vez que tú niegas a Cristo, tú eres borrado de esa lista. Oye, ¿qué le íbamos a dar hoy? No, pues hoy le íbamos a proveer esto que nos está pidiendo. No, ya no. ¿Por qué? Porque dice la escritura enfáticamente, el que me negare, yo le negaré también. Claro, si somos infieles, él permanece fiel, pero porque no nos mata, pues no nos aparta de él, sigue amándonos, pero nos deja sufrir las consecuencias. Entonces, examínate. ¿Será que la falta de protección y la falta de provisión, la raíz de esa falta de provisión y de protección es porque ya no hablas de Jesús? ¿Te abstienes de hablar de Cristo porque se enoja tu suegra, se enoja tu familia, te insultan, etcétera? Cuidado. He encontrado que muchos padecen escasez y a cada rato los asaltan, les roban, les hacen gol en sus tarjetas, tienen cargos allí, pareciera que están, ahora sí que les llueve por todos lados. He encontrado en muchos casos que no hablan de Jesús a nadie. A nadie. Sí, se congregan, pagan sus diezmos, son buenos cristianos, leen su Biblia, viven en obediencia y en santidad ante Dios, pero lo único, una sola cosita no hacen. No, para eso doy mis diezmos, que los pastores le hablen de Cristo a otros, que los evangelistas lo hagan. Yo soy maestro, yo no tengo por qué hablarle de Cristo a otros, es lo que más debes hacer, es lo que más debemos hacer todos. Entonces, ahí te lo dejo para que examines si es que en tu vida hay escasez y ya estás harto de tanto asalto y de tanto saqueo y ya no ves, ahora sí, ya no ves
ya no estás con lo duro, sino con lo tupido, o sea, ya por todos lados. Entonces, Dios lo va a permitir hasta que tú y yo reaccionemos, que es Jesús a quien debemos dar a conocer. Sexta cosa que aprendemos a Cristo es que tendremos problemas en la familia por causa de Jesús. Todas estas cosas ya las vivió Jesús y ahora está mostrándoselo a ellos. Su propia familia no lo quería. Dice Lucas, fuego viene a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angusto hasta que se cumpla. Estaba hablando del bautismo de sangre por la persecución. Y luego dice, ¿piensan que he venido para dar paz en la tierra? No, dice, he venido a traer disensión, espada. Ahora, hay 7 tipos de paz, ¿sí? 7 tipos de paz. Y aquí no está hablando de la paz de Dios, ni de la paz con Dios, ni de la paz con nosotros mismos. Hay un cuarto tipo de paz que es la paz social, la paz pues de la ciudad, tampoco está hablando de esa. Luego hay un quinto tipo de paz que es la paz relacional o la paz con la familia. De esa paz es de la que está hablando. Luego está la paz del mundo, que es la que estableció Roma. Roma puso la paz por medio de la espada, la pax romana, pues ahora sí que o te calmas o te aplasto, ¿no? Y la gente se portaba bien. En la cárcel muchos se portan bien, y qué bueno que nos están oyendo algunos acá, porque tienen miedo al castigo. Y está la séptima, que es la paz del anticristo. Cuando digan paz y seguridad. Entonces aquí está de los 7 tipos de paz, está hablando de la paz relacional. No vamos a tener paz relacional si hacemos lo que Cristo nos manda a hacer. Vamos a ser criticados, juzgados, malentendidos, acusados. Y aquí menciona cómo es el hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Los enemigos del hombre serán los de su casa. A todos nos ha pasado. Si tú no has padecido esto, debes revisar qué evangelio estás viviendo. Porque cuando de verdad vives el evangelio como debe ser, todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, y es principalmente de la familia. Entonces debemos revisar eso, ¿sí? La familia se nos pone en contra. Claro, a su tiempo van entendiendo, van viendo si obedecemos a Dios, y esto nos lleva a la séptima cosa que aprendemos a Cristo, que debemos renunciar a todo y a todos y a todo por causa de Jesús. Si vamos a esperar a que nuestra familia entienda, a que nuestra familia se entregue a Cristo para servir a Dios, pues no lo vamos a hacer nunca. Por eso es que lo dice de 2 formas. Lo dice de manera negativa y de manera positiva. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra aborrecer no es odiar, la palabra aborrecer es amar menos, ¿no? Por eso es que en Juan también dice que todo el que cree en él no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, dice. Y no viene a la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. No viene a la luz porque aborrece la luz, después dice. Entonces, aborrecer la luz es amar más las tinieblas de la luz, o amar la luz, pero amar más otras cosas. Eso es lo que aquí dice. Y no ama menos que a Cristo, a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Fíjate, aun cuando queramos ser discípulos de Cristo, si no lo amamos a él por encima de nuestro Padre,
por encima de nuestra madre, por encima de nuestra esposa, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros hermanos y hermanas y aún también por encima de nuestra propia vida, no podemos ser discípulos de él. Y eso tiene que ver con el corazón, con el amor. Eso tiene que ver con lo que Dios sabe que hay dentro de nosotros. En Lucas lo dice así, en un sentido negativo. En Mateo lo dice desde el sentido positivo, definiendo lo que es aborrecer. El que ama a padre o madre más que a mí, o sea, el que no aborrece a su padre o a su madre, es exactamente la misma frase. Dice que no solamente no podemos ser sus discípulos, sino que no somos dignos de él. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y luego dice que el que no toma y lleva su cruz, porque una cosa es tomar la cruz y otra cosa es llevarla. Es como el que toma una pistola pero no la dispara, ¿no? Aquí está diciendo, no, tienes que tomar la cruz y tienes que llevarla y tienes que venir en pos de mí y seguirme. Dice, no es digno de mí. Fíjate, no es digno de mí y repite, no puede ser mi discípulo. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son palabras muy fuertes y lo más inteligente acá pues es anticiparnos, porque hay muchos que cuando hay alguna crisis o tragedia o tribulación para alguno de sus seres queridos, abandonan a Dios. Les puedo contar muchísimos casos, pero nada más les cuento uno. Uno era líder en el reclusorio norte, otro era líder en la Penny. Los dos tenían a su cargo el ministerio de la oración. Todos los días organizaban la oración en la iglesia. Oraban pues por la mañana, oraban en la noche, los convocaba y andaba atrás de ellos, recogía todas las pues peticiones. Llego un viernes a la Penny y el líder de la Penny me dice, ora mucho, por favor, porque mi mami está hospitalizada, tiene ya 80 años. Y aquí ya estamos ayunando y orando por ella. Ok. Voy el miércoles al norte y el líder de oración ahí me dice exactamente lo mismo. Oye, oren por mi mami, está hospitalizada, tiene 80 años. Y nos pusimos a orar por ambas madres, ¿no? Pasaron 15 días, yo cuando iba, oye, ¿y tu mamá cómo va? No, pues sigue mal y está empeorando cada día. En ambos casos, el mismo cuadro, el mismo retroceso en ambas madres. 3 semanas después, llego a la Penny y me encuentro con este hombre, pero con una sonrisa de oreja a oreja, y me dice, gloria a Dios, mi mamá ya está con Jesús, ya se fue, bendito sea Dios, ya no está sufriendo, ya no le duele nada, ya dejó de padecer acá, y yo dije, gloria a Dios, porque digo, qué difícil es, pues, cuando alguien, pues, se le muere su madre, no importa si tiene 80 o 90, uno no quiere a uno que se le muera a su madre nunca, ¿no? Y es algo que duele, obviamente duele. Y es posiblemente lo que más duela después de la muerte de un hijo. Y llego el miércoles al norte y no veo al que estaba como líder. Y pregunto, oye, ¿y dónde está fulano? No, ya se apartó. Parece ser que el mismo día que murió la madre de uno, murió la madre del otro, o con 1 o 2 días de diferencia. Total que ya antes de yo irme, pues yo voy y lo busco, porque pues yo quería saber qué
por qué ya no estaba allí y darle algunas palabras de pues consuelo, porque me enteré pues que había muerto su mami. Y cuando lo hallo le digo, oye, de verdad, lo siento mucho. No, 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 ni me hables, me dijo. Yo estoy decepcionado de Dios. La verdad, yo ya me voy a apartar de Dios. Esto es pura mentira, es puro cuento. Y yo le empecé a decir, pero mira, pues la palabra dice que la vida del hombre son 70 años y en los más fuertes 80. Entonces, pues digo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, pues tu mamá vivió plenitud hasta los 80 años. Me dijo, sí, pero pues yo no quería que se fuera así. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo quería que la sanara y ya después que se muriera, pues de otro modo, pero no así, porque ayuné, lloré y Dios no me oyó. Y no, no, ya, ahí nos vemos. Y se fue enojadísimo. ¿Por qué? Porque su mamá era más importante en su corazón que Dios. En cambio, el otro tuvo una reacción diferente. Lo mismo pasa con la novia, con la esposa, con los hijos, y Dios nos va a poner a prueba. Por eso es que tenemos que anticiparnos y entregarle a Dios anticipadamente todo. Mi papá tiene 88 años, mi mamá tiene 78 años. Desde hace 18 años, cuando mi papá cumplió 70 años, y antes de eso, pero cuando cumplió 70 años, yo se lo entregué a Dios y le dije, Señor, yo sé que te lo puedes llevar en cualquier momento. Ya empezó la cuenta regresiva en su vida. La vida del hombre son 70 años. Cuando mi mamá cumplió 70, igual, y yo se los entregué y oro y le pido a Dios, prepara mi corazón cuando ellos tengan que partir contigo. Ya están bautizados los dos, se congregan conmigo en la iglesia en casa los domingos los dos, pero sé que de un momento a otro se tienen que ir. Pero yo lo hice eso muchísimo antes, cuando yo entendí esto. Entregué a mi esposa, a cada uno de mis hijos, y es doloroso. Hacerlo es doloroso, pero tienes que hacerlo. Tienes que decirle a Dios, mira, Señor, si se llegara a morir alguno de mis hijos, o mi esposo, o mi papá, o mi mamá, o mi hermana, o tus seres queridos, yo te voy a seguir sirviendo, aun cuando se tengan que ir. Me va a doler hasta los huesos, pero quiero que sepas que yo te voy a seguir sirviendo, pase lo que pase. Yo no voy a dejar de servirte si uno de mis seres queridos muere. Y anticipadamente, entrégale a Dios esas áreas de tu vida. Entrégaselas. Duele, sí, duele, pero es necesario que sea así, porque le estás demostrando a Dios que Él está por encima de todos y de todo. Así pase con un bien que tengas, que te lo roben. No debemos apegarnos a nada en esta tierra y tener todo nuestro apego con Dios. Entonces, renuncia anticipadamente. Octava cosa que aprendemos a Cristo es lo que les decía hace un rato. Quien nos recibe a nosotros, recibe a Jesús y al Padre. Dice, el que a ustedes recibe, y esto ya lo está diciendo Jesús como rey, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué impresionantes palabras. Por eso es que Colosenses capítulo 2 dice que, capítulo 1, versículo 27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque es Cristo en nosotros haciendo su obra. Es Jesús quien hace la obra por medio de ti y por medio de mí. Todos los días yo procuro orar, no lo puedo hacer todos los días. Hay días difíciles, hay días de veras complicados, pero procuro la mayor parte de los días orar con el devocional diario. Ese también está en la página, allí en lo más destacado.
Y hay una parte en la que ahí dice, entrégale a Dios todo tu ser, entrégale a Dios tu día, entrégale tus ojos, tus oídos, tus manos, todo. Entonces yo le entrego, Señor, te entrego mis ojos para que tú veas a través de ellos, te entrego mi boca para que tú hables a través de ella, te entrego mis manos para que tú toques a través de ella, te entrego mis pies para que tú camines con ellos, te entrego mi corazón para que tú sientas con él, te entrego mis oídos para que tú oigas, porque la meta suprema de todos nosotros es llegar a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llegar nosotros a desaparecer y que sea Jesús quien hable, Jesús quien toque, Jesús quien oiga, que sea Jesús quien viva su vida en nosotros. Ese es el cristianismo. Cristo viviendo su vida a través de nosotros. ¿Te has puesto a pensar si hipotéticamente Jesús volviera a nacer en Belén en este tiempo y se desencadenaran todos los acontecimientos que lo llevaron allá, llegar a los 29, 30 años? ¿Qué haría Jesús otra vez aquí en la tierra? Pues lo mismo que hizo hace 2000 años. Y eso es lo mismo. Jesús quiere seguir haciendo hoy, por medio de ti y de mí, lo que él hizo hace 2000 años, exactamente lo mismo. Él oraba todos los días, él servía, él hacía bienes, él trabajaba, todo lo que hacía, porque el plan de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando alguien te escucha, realmente lo está escuchando a Cristo. Cuando alguien te recibe, realmente está recibiendo a Cristo. Cuando alguien te sigue, realmente está siguiendo a Cristo. Por eso no te puedes dar el crédito, ni te puedes tú llevar la gloria. ¿Por qué? Porque si te hacen caso, si te escuchan, si te ponen atención, lo están haciendo por Cristo, que está en ti. Entonces nosotros, pues no nos podemos atribuir ningún crédito. Y dice que el que lo recibe a él, pues recibe al Padre, ¿no? Entonces es trascendental lo que estamos haciendo, porque es Cristo en nosotros quien lo hace, y es a Cristo realmente que ellos oyen, que ellos ponen atención, que ellos reciben y siguen. Y por último, la novena cosa que aprendemos a Cristo es que hay recompensa para todos los que nos reciben, pero aquí más bien quisiera hacer un cambio. A todos los que reciben, a todos los que reciben a los siervos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos incluidos acá, ¿no? Porque dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Está hablando de un predicador, ¿no? El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Está hablando de cualquier cristiano, porque los cristianos hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces tú y yo somos justos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Así es como nos ve Dios a través de Cristo, nos ve justos, nos ve limpios. Entonces está hablando aquí de cualquier cristiano, ya no necesariamente de un siervo de Dios. Y se supone que los cristianos somos siervos de Dios, porque dice claramente en Romanos capítulo 6 que habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Y luego dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, está hablando de los recién nacidos en Cristo, que aun cuando están empezando en las cosas de Dios, eso no invalida lo que son.
Entre las cosas que somos en Cristo, de las 100 cosas, las que más me impactan a mí es que somos reyes y sacerdotes. No vamos a llegar a ser reyes, no vamos a llegar a ser sacerdotes. Los reyes tienen que ver con la autoridad, el sacerdocio tiene que ver con el llamado. Entonces, ¿un apóstol nace o se hace? Pues la pregunta se contesta con esto. ¿Un rey nace o se hace? Pues normalmente o de manera natural el rey nace, porque cuando el rey tiene un hijo, ese hijo, aun cuando es un bebé, es un heredero al trono y no ha hecho nada para ganárselo. Hay quienes conquistan reinos por la fuerza, se hacen reyes por la violencia, pero en el reino de Israel fue diferente, porque en Israel solamente podían ser rey quien venía del linaje real, quien venía de los lomos de la descendencia del rey. Y los descendientes herederos al trono eran los de la tribu de Judá. Hubo un tiempo que exterminaron a todos, nada más quedó un niño, ¿no? Y de ahí se volvió otra vez a formar toda la tribu de Judá. El punto es que quien no es de la sangre y ocupa el trono es un usurpador. Atalía estaba usurpando el trono porque ella ni siquiera era del linaje de los reyes. Igual el sacerdocio tenía que ser de los levitas, de la tribu de Leví, por derecho de nacimiento. Y quien no era de esa tribu usurpaba el sacerdocio, y por eso Usías, cuando quiso ofrecer incienso, fue herido con lepra porque estaba haciendo algo que no le pertenecía, y por esa causa Saúl perdió el reino por ofrecer sacrificio que no le correspondía. La usurpación es muy grave a los ojos de Dios, pero cualquiera que ha recibido a Cristo, si tú ya recibiste a Cristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, cualquier persona que ha creído en Cristo y lo ha demostrado bautizándose en agua, es un siervo de Dios. Puede ser que todavía no lo sabe, puede ser que todavía no es consciente, pero por derecho de nacimiento, por derecho de sangre, es rey y sacerdote. Entonces aquí está hablando que no solamente con los profetas, pues con los que ya están ejerciendo el ministerio en toda su extensión y predican y viajan y wow, los admiramos porque tú dejaste todo y te fuiste para otro lugar y vas acá y vas allá y tienes una trayectoria y te has formado de una reputación, y a esos los tratamos con mucho decoro. Pues claro, ¿no? Digo, son siervos de Dios, se lo han ganado, ¿no? Pero los cristianos normales, pues este todavía no hace nada para Dios, ¿no? Pues dice aquí que los debemos tratar con el mismo decoro, porque hay recompensa para cada uno. Hay recompensa por cada creyente, incluso si es un recién nacido en Cristo, si es un nuevecito en Cristo. En la cárcel muchas veces escuché esto, en el norte, en el oriente, en el sur, en la Penny, de los nuevos. Yo vengo aquí porque es el único lugar donde me tratan bien. Es el único lugar donde no me tratan con groserías y con desprecio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros pues sabemos que cuando hay un nuevo pues hay que tratarlo bien para que se quede, y hay que consentirlo, y ahora sí que hay que procurarlo para que se sienta bien. Y es algo que deberíamos nosotros siempre tener en mente. No hay recompensa mayor, o no hay pues grados, no hay rangos, ¿no? Tenemos que tratar a todos con igual decoro, con igual interés, porque hay recompensa para cualquiera que recibe a un siervo de Dios, sea que apenas conoció a Cristo,
o que ya lo conoció y está en el término medio, o que ya está activo en la obra de Dios. Si alguien te trata bien a ti, va a tener una recompensa. Si tú eres un siervo de Dios ya en ejercicio, o simplemente eres que se llama creyente, que no te has atrevido a empezar a servir a Dios, o apenas estás conociendo a Cristo, cualquiera que te hace un bien va a ser recompensado. Un fenómeno que yo veo en las cárceles, en la familia, es esta. La familia pues no sabe nada, ¿no? Ahora sí que no es consciente de esto, de las recompensas que hay. Pero cuando le llevan ahí conforme a sus propias fuerzas, les llevan algo, alguna pues comida o algo al hijo, al primo, al que está preso, fíjate, se lo están dando a un preso. Si es creyente en Cristo, wow, muchísimo más, porque hay una recompensa doble. Jesús dijo que en el día del juicio va a separar a su derecha a unos y a la izquierda a otros, y les va a decir a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y en la cárcel y vinieron a mí. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. Y también dijo que cuando hagas banquete, pues no llames a los ricos, llames a los pobres. Y nadie más pobre que un preso, ¿no? Y hay recompensa. Entonces, el fenómeno que yo he visto es que empiezan pues llevando lo que pueden y Dios los empieza a prosperar a la familia. Y ya luego les llevan más, no hombre, luego les llevan puro Kentucky, pura pizza, Domino's, Pizza Hut con orilla de queso. Yo a veces veía y decía, wow, ojalá me inviten, yo esa no la he probado aún, porque de verdad Dios recompensa a los que reciben a los siervos de Dios, y es en doble vía. Entonces nosotros, que tenemos el privilegio de visitar las cárceles o de ir, algunos de ustedes van a los hospitales o con los niños en la calle o a un albergue, lo que hacen ustedes por ellos y lo que ellos hacen por ustedes, hay recompensa mutua. Y la verdad, nos conviene seguir haciéndolo. Termino con esto en este punto, que es el punto con el que él cierra. Él cierra todo el discurso de las advertencias y la persecución y el peligro y el rechazo de la familia. Casi que nos presenta un cuadro así aterrador, tenebroso, pero acaba diciendo, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, soy yo. O sea, es a mí al que odian, es a mí al que oyen, es a mí al que siguen. Todo es por causa mía. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? O sea, soy yo. Y luego menciona las recompensas. Eh, eh, es importante esto porque cierra con esto para que nos demos cuenta que los más beneficiados al final del día, a pesar de todo lo tenebroso y lo peligroso y de todo el precio que hay que pues pagar, somos nosotros mismos. A nosotros nos conviene servirle, a nosotros nos conviene llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque nos da la recompensa conforme a nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu
de tu corazón. ¿Qué más quiere uno sino que el padre y la madre se entreguen a Cristo? En un principio te rechazan y se avergüenzan de ti y te excluyen y te alejan de sus vidas. Pero si seguimos sirviendo, pues Dios sabe que en nuestro corazón lo que más queremos es que nuestros padres se entreguen a Cristo, y Dios termina dándonos eso como recompensa. Lo mismo pasa con los hijos. A veces Dios nos pone a prueba y pareciera que nuestros hijos no se interesan en las cosas de Dios y no quieren, y estamos desesperados y ya queremos tirar la toalla porque nuestros propios hijos andan mal. Y Dios conoce los deseos de nuestro corazón, pero nos pone a prueba. ¿Me vas a seguir sirviendo cuando tus hijos no quieren nada y uno le sigo y no importa y le echo ganas? Y entonces Dios nos da esa recompensa y nos convierte a nuestros hijos, y qué alegría. Pero el punto es este: no porque se conviertan mis hijos o porque yo reciba lo que tanto deseo, le sirvo a Dios, sino le sirvo a pesar de que no lo tengo. Pero tengo la esperanza y la seguridad de que sí lo tendré. Ya llevo casi 40 años sirviendo a Dios, y te lo digo no solamente con mi experiencia, pero yo se lo escuchaba mucho a Jaime. Jaime sirvió 70 años a Cristo, y él decía mucho esto: no te des por vencido, porque todo aquello por lo que sueñas, Dios te lo va a dar. A veces tarda, pero Dios te lo va a dar. Dios te lo va a conceder. Solamente mantente, 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 mantente. A su tiempo, Dios te lo va a dar. Y en la cárcel yo se los he dicho muchas veces. Si alguien piensa que yo soy bueno porque yo vengo o porque yo hago esto, quítese eso de la idea. Yo vengo aquí porque a mí me conviene. Yo lo hago porque yo necesito recompensas. Todos las necesitamos. Ay, hermano, sirves a Dios por interés. Hay una diferencia entre el interés mezquino y la recompensa. La verdadera fe dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Entonces, quítate eso de la cabeza y empieza a tener esperanza de que no todo el tiempo va a ser malo, de que no siempre va a haber escasez, de que no siempre va a haber luchas, de que Dios te va a conceder todo aquello que tanto anhelas. Y para los que están en los teléfonos, tu libertad, cuando menos te des cuenta, te va a llegar. Mientras llega, ocúpate en servir a Dios y entrégale tu libertad, demuéstrale que Él es más importante incluso que tu libertad o que las cosas que tanto anhelas. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque aun cuando sí es un panorama bastante oscuro, bastante hostil, bastante tenebroso, bastante difícil el que aún nuestra propia familia nos aborrezca y que estemos en contra de los que más amamos. Todo eso tú lo permites para que te demostremos que a pesar de que las cosas no son como nosotros queremos, que a pesar de que las cosas no salen como deseáramos, que a pesar de que muchos deseos no han sido satisfechos, muchos anhelos y sueños han sido rotos y lo que anhelamos no lo hemos alcanzado, a pesar de todo eso, te seguiremos sirviendo. Que no dependemos de que nos des o nos proveas o nos cumplas o nos recompenses, pero nos das este alivio de saber que sí hay recompensa, que sí vamos a ser recompensados por llevar el evangelio, por ayudar a los pobres, por darle un vaso de agua fría a alguien que acaba de conocer a Cristo. ¿Cuánto más darle un pan, una dona, una torta, darle una palabra, discipularlo? Hay muchas recompensas que tú tienes preparadas para nosotros porque tú mismo lo dijiste,
que sin fe es imposible agradarte, porque es necesario, no opcional, necesario que si nos acercamos a ti, creamos que tú existes y que tú recompensas, que tú eres galardonador, recompensador de los que te buscan. Gracias por esa esperanza, Señor, de saber que si bien hoy muchos de nuestros anhelos siguen sin cumplirse, sabemos que los vamos a tener. Sabemos que tú eres fiel y que tú nunca fallas y que cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos viendo la bendición que tanto anhelábamos. Pero esa bendición no nos apartará de ti, porque te hemos puesto a ti por encima de todos y de todo en nuestra vida. Padre, que quienes no lo han hecho, que lo hagan. Si es posible por escrito, es mejor porque los pensamientos se ordenan cuando se ponen por escrito y te entreguen a cada uno de sus seres queridos, que te entreguen a todos sus Isaacs, que te entreguen su libertad, que te entreguen su sentencia, su caso jurídico, su esposa o la falta de ella, sus hijos o la falta de ellos, todos sus anhelos, los lleven a la cruz y te los entreguen y hagan ese compromiso de seguirte y de servirte a pesar de que no tienen nada o de que no lleguen a tener nada o de que puedan perder lo que ya tienen, como en el caso de los que ya tenemos esposa e hijos y seres queridos, Padre, que te los entreguemos a ti, Señor, porque entonces seremos dignos y entonces podremos ser tus discípulos. Y entonces podremos llevar tu evangelio a todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos pues con los varones, los que entramos allá. Y el jueves, no se lo pierdan, es la última sesión de los mandamientos de Cristo. Vamos a ver los últimos 6 mandamientos de Cristo. Y tampoco se pierdan la de los líderes el día jueves. La paz de Dios sea con todos ustedes y nos estamos viendo. Gracias por haber estado aquí. Bendiciones. Hasta luego, Adolfo, Alan, Jordan, Mauricio, Toy y todos los que nos acompañaron allá en el Facebook. Ya se me perdió la página. Aquí está, Esperancita Garfias, Pedernera, César Alcántara, César Alejo, David Galvez, José Alberto Salinas, y ya no se mueve esto. Bueno, todos los que estuvieron por acá. Bendiciones y gracias. Hasta luego.